¿Y qué es una línea RDSI? Pues es lo que vamos a ver hoy. ¿Vale? Vamos a empezar un tema que es muy cortito, que es el tema de RDSI, para estudiar este tipo de líneas, que no es más que la evolución normal de la telefonía fija, pero a una evolución más moderna, ¿vale? Utilizando una línea más moderna, que es la línea RDSI, que ahora lo vamos a ver. Entonces veremos un poco qué es lo que vamos a ver hoy, una introducción a la línea, veremos cómo se puede configurar o cómo se puede acceder, cómo puede el abonado, el usuario, acceder a este tipo de redes, es decir, a esta red, a la red RDSI, porque hay diferentes opciones, y cómo es la configuración de la instalación en la casa del abonado, es decir, dentro de su local, de su negocio, de su casa, donde sea, cómo hay que hacer el conexionado, porque eso sí es una cosa que es distinta a, como lo vamos a ver, las instalaciones de, por ejemplo, como estáis haciendo en las instalaciones de ICT. ¿Vale? Es un tema cortito, ya os digo. Así que, fijaros, no lo hemos visto, todavía no hemos visto cómo es la arquitectura. Vamos a centrarnos ahora en el sistema de telefonía fija, ¿vale? Teléfono fijo de toda la vida, ¿vale? Todavía no hemos visto la arquitectura porque lo veremos poco a poco de las configuraciones. Lo vamos a ver el tema siguiente, ¿vale? Pero quiero adelantar esto por la necesidad del trabajo con la NERIS 2, porque es más fácil. Entonces, nosotros sabemos que podemos hablar entre todos los usuarios telefónicos de los fijos, entre ellos, porque todos ellos están conectados a centralitas telefónicas, que no son, pueden ser una centralita telefónica, pero a su vez esa centralita telefónica le tiene que dar servicio a una centralita de nivel superior, lo que se llama una centralita, la central local de toda la vida, la central de telefónica, ¿vale? Todos los usuarios al final tienen que estar colgando de alguna central de telefónica. Digo de telefónica porque es el operador que tiene la infraestructura, no tiene por qué ser esa, ¿vale? Puede ser cualquier otra centralita de otro operador, pero lo normal es que sea de telefónica, y telefónica se le alquile al resto de operadores, porque esa es una exigencia que se le impuso cuando se liberalizó el sector de las telecomunicaciones, porque Telefónica, no sé si lo sabéis, era el único operador que había de telecomunicación en España, que siempre había hasta prácticamente el año 2000. Eso porque era público, entonces eso se privatizó y al final se dijo, bueno, pues, vamos a abrir el mercado para que más gente pueda entrar, y por eso hoy tenemos el boom de operadores de telecomunicaciones. Pero Telefónica tenía toda la infraestructura y eso lo habíamos pagado todos. ¿Qué? ¿Pone a competir a una empresa que no tiene nada con una que lo tiene todo? No. Entonces se le obliga un poco a compartir esa infraestructura de alguna manera, con unos precios establecidos, ¿vale? Por eso, al final, tú puedes contratar el número que quieras, la línea que quieras, siempre y cuando estés donde estés, con el operador que te dé la gana, ¿vale? Por esto que os estoy diciendo. Entonces, los inicios de todo esto que os estoy contando, los usuarios se conectaban a la centralita y esa centralita se conectaba entre sí. Ya veremos cómo se hace eso, ¿vale? Pero pensad que al fin y al cabo eso es lo que se hace, de alguna manera se hace. Todos los usuarios conectados a su centralita telefónica más cercana o a su central local, y esas centrales locales interconectadas entre sí para que puedan hablar entre ellos, porque si no son entes aislados. Si yo tengo una central en Lorca y otra en Murcia y no las conecto, no se van a hablar los de Murcia con los de Lorca. De alguna manera tengo que interconectarlas, ¿vale? Bueno, pues en un principio todo este sistema era un sistema muy rudimentario y muy analógico. De hecho era sistemas muy estrambóticos, muy grandes, gigantes, ¿vale? Y si hablamos del tema de cómo se establecía la llamada, todo el mundo le viene a la cabeza la típica imagen de la operadora telefónica, ¿vale? Seguro que habéis visto una película, aunque yo no eso no lo he vivido, pero seguro que habéis visto una película, lo he visto por películas y por documentales, de que cuando se quería establecer una llamada, ¿qué es lo que se hacía? Se descolgaba el teléfono, señora operadora, y no quiero ser machista, pero es que el perfil era de operadora telefónica. Eran las mujeres las que hacían este trabajo, ¿vale? Había un perfil en Telefónica que era el perfil de operadora de telefonía. Y era la encargada de decir, tú le decías, quiero hablar con fulanico. Y ella te decía, pues espérate, y mediante clavijas, cambios de clavijas, interconectaba la llamada. Ella se ponía en comunicación con la centralita de la persona a la que tú querías hablar, hablaba con la operadora de esa centralita y entre ellas hacían las conexiones físicamente, manualmente, y las llamadas se establecían pues al cabo de minutos, 2 minutos, lo que durara. Si la operadora estaba liada, pues podía estar esperando un rato. Así funcionaba antes la telefonía, es decir, era totalmente manual y totalmente analógico. Ahí no fluían unos y ceros, ahí eran corrientes, niveles de tensión, por ahí fluían
esas cosas, esas señales que estáis estudiando con Miguel, ¿vale? ¿Cuál fue el primer paso en la evolución natural de esta red? Pues lo más rápido o lo primero que se hizo fue decir, bueno, si tenemos interconectadas las centralitas, vamos a digitalizar estos tramos para que esas transmisiones sean más eficientes y podamos aprovecharlas mejor. Es decir, las llamadas, antes de salir hacia las centralitas siguientes, se digitalizaban. Se encontraba lo que se llama un conversor analógico a digital. Un conversor analógico a digital lo único que hace es coger una señal de tensión eléctrica y la convierte en un chorro de unos y ceros. Unos y ceros lógicos. Es decir, por aquí al final lo que fluye son señales digitales. ¿Estáis viendo algo de eso ya con Miguel o no? Sí. No habéis llegado. Bueno, ya lo veréis, no os preocupéis. Entonces, yo lo que transmito son unos y ceros que llegan al otro extremo y en el otro extremo se hace el proceso contrario. Encontramos lo que se denomina un conversor digital analógico, que lo que hace es convertir las señales de unos y ceros en señales de tensión eléctrica, es decir, en conversaciones. ¿Vale? Ya veremos cómo se hace eso porque eso lo vamos a ver tranquilamente en próximos temas. Pero eso fue el primer paso de la evolución de esta red que os estoy diciendo. ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso es lo que se denomina la RDI. Ya tiene un nombre que se aproxima a lo que nosotros queremos llegar, que es la red digital integrada. El siguiente paso fue evolucionar estos sistemas para hacerlos más modernos. Es decir, las centralitas yo las consigo miniaturizar más, hacer más pequeñas, se hacen sistemas más manejables, además de convertirse en sistemas con microprocesador, es decir, PCs. PC a lo bestia, para que me entendáis, ¿vale? A lo bestia. ¿Qué trabajan? Es decir, cuando yo hablo por mi línea telefónica, esas corrientes eléctricas que van por el par telefónico llegan a la central y la central ya digitaliza al entrar esas señales. Una vez que entran esas señales en la central ya entran como unos y ceros porque han digitalizado las señales que vienen por el bucle abonado, es decir, que vienen desde el abonado. Antes solo estaban digitalizadas las transmisiones, ahora están digitalizadas las transmisiones y los procesados de esas llamadas. Aquí entra el hecho de la jubilación de estas mujeres que os estoy diciendo. Las operadoras de telefonía, llegado a este punto, desaparecieron del mapa. ¿Por qué? Pues porque las conexiones las establecían las máquinas solas. Ya no necesitaba una persona que estableciera físicamente esas comunicaciones, esos caminos de manera manual, ¿vale? Lo que se llama una conmutación automática. En vez de conmutar de manera manual, es decir, este usuario que viene por aquí, lo mando por aquí, eso lo hace ya una máquina. ¿Por qué lo puede hacer? Lo puede hacer porque la tecnología evoluciona, ¿vale? Y esto es lo que en el argot de Telefónica, o las redes fijas, lo que se denominó red digital integrada. Esto es lo que hoy día existe en la mayor parte de abonados que tienen un fijo en su casa. Esto no es muy antiguo, esto está en vigencia hoy día. Todo el mundo que tiene un fijo en su casa, este tramo está sin digitalizar. El teléfono fijo de toda la vida funciona así. Otra cosa es el ADSL, si le metemos ADSL o no se lo metemos. Pero las llamadas telefónicas van así, su naturaleza es esta. Mundo analógico hasta que llegan a la central, en el momento que entran en la red, ¿vale? En el momento que entran en el primer nivel de central, todo se digitaliza. Aquí he puesto los centrales, pensad que hay miles de centrales, esto es mucho más complejo que todo esto, ¿vale? Pero el tratamiento de esas llamadas, todo se hace mediante la transmisión de unos y de ceros, de unas centralitas a otras. ¿Cuál es la evolución normal de esto? Si queremos pasarnos a fijaros que es una progresiva digitalización del sistema. Pues la evolución natural de esto es, evidentemente, hacer todo el tramo o todo el sistema digital. Es decir, desde que salen las señales desde mi teléfono, es decir, yo descuelgo el teléfono y empiezo a hablar, lo que sale por el cable, que sale del teléfono, eso ya son unos y ceros. ¿Por qué se tiende cada vez más a la digitalización de todo? Pues porque ya veréis, cuando veamos el tema de transmisión, que hay muchas más ventajas en transmitir y en procesar la información de manera digital que de manera analógica. Se pueden hacer muchísimas más cosas si la información está digitalizada que si no lo está. Hay una cantidad de ventajas brutal. Y eso lo vamos a ver, mejoras de calidad de sonido, mejoras en las comunicaciones que no se cortan, en fin, hay muchas ventajas. Estoy hablando solo en telefonía, pero es que en el resto de ámbitos, pensad vosotros en la televisión. Hoy día no existe, ya hablamos el otro día,
ya no existen transmisiones analógicas, todo es digital. Es decir, lo analógico está prácticamente en desaparición, ¿vale? Pero bueno, lo explico porque todavía existen ciertos resquicios, ciertas cosas que funcionan de manera analógica, y vosotros como técnicos tenéis que saber trabajar al final con saber medir, saber trabajar con equipos analógicos, porque vais a ser capaces de medir tensiones con un polímetro, con un osciloscopio, y ese tipo de cosas al final son tensiones y señales analógicas, ¿vale? Bueno, pues en telefonía la evolución natural de esto es pasar a este sistema, es decir, una red completamente telefónica, completamente digitalizada. ¿Y eso cómo se llama? Pues eso se llama Red Digital de Servicios Integrados, o RDSI, o ISDN, que seguramente los de la NER ya hayáis visto esas siglas. Esas son las siglas en inglés, es lo mismo, ¿vale? Fijaros, se entiende por qué es digital, por qué es red, y lo de servicios integrados viene porque muchos de los servicios que había antes en la red telefónica y que estaban dispersos, ¿vale?, de diferentes maneras, con diferentes tecnologías, se van a intentar, o se intenta y se ha conseguido que puedan lanzarse o puedan utilizarse mediante esta red, ¿vale? Es decir, no solo podamos acceder con la RDSI a hacer una llamada, sino que podamos mandar un fax con calidad, que podamos acceder a una conexión de datos con calidad. A eso me refiero, ¿vale? A otro tipo de servicio. Bueno, pues el estudio de esa red y principalmente este tramo, bueno, hasta la central telefónica, ¿vale? Porque una vez que pasamos a la central telefónica ya todo se complica bastante y hay mucha menos información que en estos tramos. Todo se complica de manera importante. Pero bueno, la parte de abonado, que quizás es la parte más importante, es decir, lo que está más extendido, es la zona más... Tenemos que llegar a todos sitios, hay millones de accesos de abonados por todos lados, ¿vale? Bueno, pues me interesa más que sepáis cómo se configura y cómo se accede, cómo los abonados pueden acceder a una central de RDSI, que todo como está configurado en el núcleo central de la red, ¿vale? Eso es lo que vamos a estudiar o lo que vamos a ver en este tema. Aquí os decía lo de la digitalización, ¿lo veis? Pues hay un montón de servicios. Yo digo que no solo es llamar, es que hay muchas más cosas, pues transmisión de datos, transmisión de textos, envíos de documentos o conexión a paquetes de datos, conexión con servidores, ese tipo de transmisiones, ¿vale?, que ahora iremos viendo cada una de ellas, o ese tipo de servicios, pues se ha intentado todo englobar y que la RDSI lo soporte. Eso antes estaba disperso por diferentes tecnologías. Bueno, pues la RDSI en cierto modo lo que ha hecho es hacer la convergencia para que todo funcione de una manera más común, ¿vale? Para que me entendáis. Por ejemplo, ahí tenéis uno de los servicios que antes se utilizaba y que prácticamente, bueno, todavía se usa. Lo que pasa es que se usa empleando la red de telefonía fija que tenemos hoy día, que es la red Telex, ¿vale? Eso es un Telex, eso es lo que es el precursor del fax, ¿vale? ¿Tienes uno de estos? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y lo tenéis ahí de exposición o algo? ¿Cómo lo tenéis? Tirado ahí. Trátelo un día, lo vemos. Trátelo. Trátelo, está difícil, ¿no? Echar una foto, eso sí, está bien. Yo nunca he visto uno de estos. Esta foto la saqué de internet. Pero no he visto ninguno de estos. Sí, en plan, tú escribes tu texto, te sale aquí y eso automáticamente mediante una red, mediante un par trenzado de una red telefónica, se envía ese documento a otro terminal parecido a este, ¿vale? Es lo que se llama la red tele. Y aparece, fijaros, en el 54. Luego enseñaré números de... No sé si esto aparecía. No, este no aparece, ¿vale? Este ya está bastante obsoleto. Pero en el 1990 había 36.000 abonados que usaban esto, ¿vale? Evidentemente todo esto ha ido en declive, sobre todo con el avance del correo electrónico y de internet, ¿vale? Hoy día, incluso el fax. ¿Quién tiene fax hoy día? Bueno, muchas empresas lo tienen. ¿Por qué nos vamos a engañar? Muchas empresas, sobre todo pymes, trabajan hoy día. ¿Por qué? Porque cuesta modernización, les cuesta modernizarse y siguen teniendo. Administraciones públicas, muchos están digitalizando, pero hoy día muchos papeles, si tienes que enviarlos a algún sitio remoto, te lo dicen que te lo envíes por fax. No sé si lo habéis hecho alguna vez, pero alguna vez te lo encuentras.
La red de circuitos alquilados. Bueno, pues esto es una forma de conexión a lugares concretos, por ejemplo, a servidores, a redes de ordenadores o equipos informáticos de aseguradoras, bancos, de tal manera que tú alquilas esta red, este tramo de red, y tienes exclusivamente una vía de acceso a estos servidores exclusiva para ti. Es lo que se denomina red de circuitos alquilados. Esto existe todavía, ¿vale? De hecho hay operadoras que lo ofrecen, como por ejemplo esta me parece que es no sé si es Euskaltel, y no es barato, ¿eh? Sí, Euskaltel. Eso es del 2012. Pero si tú pretendes contratar una conexión, es como una conexión a internet, pero la que no está compartida la velocidad. Es decir, si te dicen que tienes tanta velocidad, eso está asegurado. Eso lo tienes asegurado, ¿vale? Y funcionando 24 horas al día. Esto se hace sobre todo pues, a nivel empresarial para empresas que requieren conexiones permanentes con sus servidores centrales. Es decir, un banco necesita tener acceso constante a los servidores centrales. No se puede caer la conexión, no se puede compartir con otros clientes porque sería arriesgado incluso. ¿Vale? Pues este tipo de infraestructura es lo que se denomina la red de circuitos alquilados. ¿Eso es lo que tienen las empresas de aquí de Puerto, por ejemplo, de internet? Depende. Una conexión a internet no es lo mismo que esto, ojo. Puede haber variantes que lo imiten, pero no es lo mismo, ¿vale? Porque en una conexión a internet tú estás compartiendo muchas cosas. Esto es exclusivo para ti. Yo digo, por ejemplo, las compañías, para la central de la compañía, no para ti. O sea, para el usuario. Muchas de ellas son conexiones de datos, conexiones de acceso a internet tipo ADSL, fibra, pero no son conexiones alquiladas exclusivas para la compañía. No. Muchas de ellas, porque es que es una pasta, se vuelve una pasta, ¿eh? Tengo un servidor en Madrid y quiero que me ofrezca tanto de conexión. Sí, pero eso hay que pagarlo. Es decir, si tú quieres una conexión que no falle, que no se caiga, que sea solo para ti, un cable, digamos que es un cable específico para ti, lo montamos para ti. Hombre, para mí No, sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Entiendes? para el usuario. Para el usuario ese, para el cliente ese. Es una infraestructura muy específica, ¿vale? Y que requiere una instalación exclusiva para esa persona. Y conexión servidor-usuario. Sí. Sí. Luego está la opción de compartir, es decir, te voy a dar acceso a una red de transmisión de datos, pero no solo vas a ser tú el que transmita por ella, sino que va a haber otras personas que están transmitiendo, ¿vale? Es decir, eso sí es más parecido a lo que es hoy día Internet, ¿vale? Y existen redes de transmisión de ese tipo de información que digamos que son las primeras antes de que apareciera Internet, como por ejemplo la red de X25. La red de X25 eran las primeras redes de transmisión de datos en España que se instalaron, de las primeras. Y era una red que era bastante lenta, pero era muy segura, porque constantemente el envío todo se hace a partir de paquetes. Yo mando un paquete y lo mando de un origen a un destino. Y para asegurarme que lo ha recibido me tiene que decir el destino, oye, que me ha llegado el paquete. Es decir, tiene que enviar un paquete de vuelta diciendo que me ha llegado el paquete. Si no me llega ese paquete de vuelta, se tiene que volver a reenviar. Así, es decir, es algo más seguro. ¿Eso qué hace? Pues ralentiza las transmisiones porque todo se hace más pesado, más tiempo, ¿vale? Ese tipo de redes pues, son muy confiables, pero son muy lentas. Luego daré datos, por ejemplo, X25, hoy día esto está sacado del informe anual de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de la parte de telecomunicaciones. Esto es un poco lo que controla como el mercado de las telecomunicaciones, un poco el organismo que pone un poco de orden, para que me entendáis, a nivel de autoridad, ¿vale? En España. Bueno, pues este organismo cada año saca un informe anual y dice cómo está el sector de las telecomunicaciones, ¿vale? Y según este informe, en el año 2015, que es el último informe anual que hay, todavía en España hay 5.424 líneas X25, o sea, accesos X25. Eso no, o sea, esto suena muy lejos, pero es que todavía hay gente que lo usa. Todavía. ¿Es lo mismo que telefonía VoIP? No es lo mismo. Es otra cosa. Estamos hablando de la digitalización de las llamadas telefónicas, pero no, el concepto de VoIP todavía no ha llegado con la RDSI. El concepto de VoIP, la línea RDSI es una línea exclusiva, en principio, para
la gestión de llamadas, pero, y la tecnología por VoIP, lo único que hace es utilizar algunas de estas redes que os voy a decir, ¿vale? Redes de transmisión de paquetes de datos para transmitir, para establecer una llamada. ¿Qué red utiliza? Pues Internet. Cualquier red, Internet es decir cualquier red, porque Internet al final es un conglomerado de redes, pero tiene que ser una infraestructura una red con una infraestructura por transmisión de paquetes. Es decir, que tú vas transmitiendo paquetes por paquetes. Así es como funcionan las líneas de acceso a Internet. Todo se paquetiza y todo se envía. Eso al final es la voz sobre IP. Pero la RDSI no es eso. Ya, o sea, que RDSI es para llamadas, telefonía, para Internet. RDSI es más amplio, porque es que a través de una RDSI tú también puedes acceder a redes de datos. RDSI va a englobar eso. Dentro de la RDSI yo voy a poder acceder a redes de datos. Por eso te digo que es que la RDSI está pensada para muchas cosas, no solo para llamar por teléfono. No, eso no es el futuro. Eso es el futuro pasado. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante que lo sepáis? Pues porque a nivel de empresa, es decir, a nivel usuario, la RDSI prácticamente no se instala. Es decir, no hay abonados, ya lo dije el otro día, no creo que haya nadie en su casa que tenga contratado una RDSI. ¿Por qué? Pues porque no es necesario. Pero a nivel empresarial sí que se requiere muchas veces la instalación de este tipo de líneas, porque son líneas más estables, más configurables, y a nivel empresarial, cuando se contrata una línea, muchas veces, la mayor parte de las veces, se opta por conexiones RDSI, es decir, un nivel más profesional, para que me entendáis, ¿vale? Otras infraestructuras diferentes de transmisión de datos, por ejemplo, Flan Relay era otra red, un poco evolución de X25, pero es una red un poco más rápida, ya que no comprueba los paquetes. Es decir, un abonado quiere transmitir a otro a través de este tipo de esta red, pues le manda un paquete y ya está, ya llegará. ¿Eso qué hace? Pues que sea menos confiable, es decir, las transmisiones pueden llegar o no, pero si llegan es mucho más rápida, ¿vale? Y lo normal es que llegue, lo normal, ¿vale? Tiene su propio equipo, un router Fran Relay, el modem Fran Relay, es decir, al final es un poco la cosa como la vemos ahora, a través de equipos de red, pero utilizando equipos propios, ¿vale? Porque estos equipos Fran Relay son exclusivos de esta red, ¿vale? Fran Relay hoy día también está en declive, por supuesto, pero todavía a nivel de España estoy hablando, estamos hablando que quedan 8.000 líneas Fran Relay todavía activas en 2015, ojo, porque en 2016 no hay datos, Sí, además no tenéis que ver más que la cadencia, desde las 33.000 en 2007, como cada vez hay menos. Es decir, ¿eso qué significa? Pues que poco a poco los clientes que tenían estas líneas o estas infraestructuras para conectar sedes, para conectarse a lo que sea, servidores centrales, para cualquier cosa que lo utilizaran, evidentemente han ido desapareciendo. ¿Por qué? Pues porque la operadora le ha ofrecido otra alternativa o directamente porque no cumple las necesidades que hoy requiere una empresa. Porque a medida que vamos avanzando, las necesidades de conexión cada vez son mayores. Necesitamos transmitir y recibir cada vez más cosas. Y este tipo de infraestructuras pues son infraestructuras antiguas. Pero bueno, todavía se resiste a desaparecer. Lo mismo ocurre con las infraestructuras o las redes ATM. Las redes ATM lo único que hacen es que esta forma de transmitir también es una transmisión por paquetes, pero paquetizan los paquetes de igual tamaño. Es decir, si tengo que enviar una llamada o tengo que hacer un acceso, enviar un documento o acceso a un servidor, datos, lo que son datos en sí, o tengo que mandar información pues, de una videollamada o de lo que sea, cada cosa puede tener su formato de paquete. Pero ATM lo que hace es que lo trata todo por igual, lo coge todo, lo mete en un embudo y saca paquetes iguales. ¿Eso qué consigue? Con eso que se consigue, pues que la red sea más eficiente en el tratamiento de los paquetes, ¿vale? Es más rápida, permite transmitir más información que las redes que os estoy diciendo y hoy día, pues fijaros todavía, existen por ahí 52.000 líneas ATM funcionando, ¿vale? Esto lo pongo simplemente para que veáis
que aunque esto son tecnologías obsoletas, la tecnología muchas veces es difícil de jubilar. ¿Por qué? Pues porque si un cliente se empeña en quererla, a veces por cláusula o por contrato es difícil deshacerte de ella. Es decir, evidentemente todo esto con el tiempo tenderá a desaparecer. Claro, así lo estáis viendo en la cadencia, eso no crece, evidentemente. Las empresas ya no ofrecen a sus clientes este tipo de conexiones. Le ofrecen conexiones más modernas, por ejemplo, conexiones de fibra, que es lo normal que hoy ofrezcan, ¿vale? De hecho, no lo he puesto, pero por ahí las conexiones de fibra, de nada que teníamos hace 4 años, están ya por 2,5 millones. O sea, que imaginaros, ¿vale?, cómo está evolucionando la cosa. Bueno, pues lo que quiere al final la RDSI, bueno, y esto es lo mismo, pero llamadas de voz, ¿vale? Al final, a través de la RTC, la red telefónica conmutada, nosotros podemos llamar por teléfono, pero a la vez también podemos transmitir datos, ¿vale? Es decir, ahí hay la red telefónica de toda la vida, esta sí es la red telefónica de toda la vida, sí que permite la transmisión de estas informaciones. La transmisión de datos, pues, a velocidades bastante lentas. Esto no es ADSL, ¿eh? Esto estamos hablando de velocidades utilizando módem, velocidades incluso quizá un poco más lentas, 54 kilobits por segundo, pero 54 kilobits por segundo teórico. Esto al final se suele aplicar el 10% de la velocidad de lo que te venden y esa suele ser la velocidad que te queda. Es decir, de 54 por 5 kilobits, fijaros, transmisiones a 5 kilobits por segundo. Eso es prácticamente de risa hoy día. Bueno, pues eso es lo que teníamos cuando no existía el ADSL, cuando no existía fibra, eso es lo que, así podíamos conectarnos en los orígenes de Internet, ¿vale? Bueno, pues la RDSI al fin y al cabo lo que hace es coger todo esto, estas redes, y decir, o esa era la idea, vamos a intentar jubilar todas estas infraestructuras y las vamos a intentar meter, todo lo que ofrecen estas infraestructuras las vamos a meter por una única red, ¿vale? Por eso lo de red de servicios integrados, porque intenta integrar en una misma infraestructura, una misma red, todo esto que os estoy contando. Todo esto que os estoy contando, que se hacía aisladamente utilizando infraestructuras independientes, ahora, desde hace mucho tiempo ya se puede hacer mediante una única línea, ¿vale?, que es la línea RDSI. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Bueno, pues lo que a nosotros nos interesa, como ya he dicho, es, aquí en teoría está la central local, es decir, a la que yo me conecto. Pues lo que nosotros vamos a estudiar con este tema es todo esto. Es decir, de qué manera el usuario puede conectarse a su central RDSI y cómo debe hacerse esta instalación, ¿vale? ¿Qué cableado, a qué velocidades soporta, qué servicios soporta? Eso es lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver en este tema. ¿Vale? Yo sé que ahora mismo puede resultaros difícil de entender o pensar, esto está en desuso, y es verdad, está en desuso. No tiene ningún sentido ya prácticamente hacerse experto en RDSI porque no lo tiene, pero os podéis encontrar una línea de RDSI en la calle el día de mañana, porque ya os digo que esto no está todavía jubilado y muchas compañías las utilizan, ¿vale? Y si tú eres un técnico polivalente deberías entender y deberías conocer este tipo de líneas, ¿vale? Bueno, pues eso lo veremos el próximo día. El próximo día me meto en faena ya en detalles más técnicos de cables, velocidades y todo esto, equipamiento que se utiliza, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? Las empresas, por ejemplo, las que dicen que utilizaban esa RDSI, ¿tenían cada empresa una centralita RDSI para los...? Pues depende. Lo normal al utilizar este tipo de líneas es previamente, o sea, contratar la línea y después de contratar la línea instalar una central telefónica tipo NERIS 2 u otra más moderna que te gestione esa línea. Eso es lo normal. Pero no es obligatorio, ¿eh? Ojo. La RDSI se puede utilizar perfectamente sin tener centralita telefónica privada. Directamente de la central. Tú puedes conectar al TR1, que luego veremos lo que es, un teléfono, RDSI funciona. Pero la ventaja de estas líneas es que no solo puedes conectar un teléfono, puedes hacer muchas más cosas. Sí, sí. Puedes conectar muchísimos más terminales y, como se complica la cosa, pues requiere de una instalación especial, que es lo que vamos a ver. Pero que la centralita no es obligatoria, es opcional, pero
hablando de empresas, si lo que queremos es profesionalizar las comunicaciones de voz, lo ideal es que tú pongas un equipo que sepa tratar esas comunicaciones, porque estamos hablando de que si una empresa contrata una RDSI primaria, que es una modalidad que vamos a ver después, en los próximos días, una RDSI primaria te permite poder hacer hasta 30 llamadas a la vez. ¿Cómo gestionas tú todo eso? Es decir, contratar una línea RDSI primaria es como si contrataras 30 números telefónicos. Es que yo, no sé, estoy un poco liado porque yo lo que he visto, como he estado en práctica, Sí. lo que he visto ha sido servidores en la misma empresa que van con telefonía VoIP. Sí, pero eso es otra cosa. No te líes. Se supone que eso es lo de ahora. Eso no es esto. La telefonía por VoIP lo vamos a ver el trimestre que viene. Esto es otra cosa. Es verdad que es digital, es similar, pero la VoIP es mucho más moderna. No, si sé que es distinto, pero... Esto es, digamos, el paso intermedio entre la línea de teléfono de toda la vida, que está en tu casa, y la VoIP. El punto intermedio. ¿En qué punto estamos? Ese es el punto intermedio entre las dos cosas. ¿Qué es lo que está teniendo más auge hoy día? Pues evidentemente la telefonía por VoIP. De hecho lo dije. Con Aster y hoy día, no sé si el 60 o 70% de las llamadas que se gestionan en el mundo es por VoIP. Imagínate. ¿Hasta qué punto es importante? Hasta hace poco sí se seguía instalando, ¿no? Sí, se instala. Tú te metes en operadores de telefonía y puedes solicitar una RDSI en tu casa. La tienes que pagar. Pero claro que la puedes contratar. Sí. Tú métete en cualquier operador. ¿Cuánto vale instalar métete en la cartera de productos y ofrecen Telefónica, ofrece RDSI, Euskaltel ofrece RDSI? ¿Y eso tiene alguna ventaja respecto a la VoIP? ¿Ventaja a qué te refieres? No sé, pregunto. Esto es cuando se contrata una línea RDSI algo, La segura, por ejemplo, no. es algo pensado para hacer llamadas exclusivamente, normalmente. Con VoIP, al final es una cosa más de tu conexión de datos. Tú cuando contratas una conexión por VoIP, al final lo que te llega a tu casa es un cable, que es una conexión a internet, y por ese cable puedes meter llamadas, vídeos de YouTube, navegación web, correo electrónico. Es una cosa más de lo que se mete por la línea. Esto no, esto en principio es exclusivo para decir. ¿Una línea específica para eso? Sí. Por eso digo que es más profesional en el ámbito de las llamadas telefónicas. La VoIP, bueno, pues sí, claro que está bien, pero es que no por ese autovía que va todo, o esa autopista, pueden otras muchas más cosas. Y eso, gestionar todo eso, no es fácil. Es decir, si queremos algo seguro y que funcione, por eso las empresas al final van a morir a este tipo de líneas, porque la operadora es lo único que le dice, esto es lo que te va a funcionar sí o sí. Por VoIP, si tu red de datos no la tienes controlada, es decir, las conexiones la configuración de tu router no la hace adecuadamente, tú no sabes si eso va a funcionar. No lo sabes. ¿Por qué? Pues porque depende de muchos factores. Y está todo el mundo navegando internet y descargándose películas, viendo vídeos de YouTube, y no has configurado políticas para que la VoIP sea prioritaria, pues la llamada no funciona. Es decir, hay muchas más cosas alrededor de la VoIP que pueden hacer que falle. Esto no, esto es exclusivo para realizar llamadas. Son líneas exclusivas para eso. ¿Qué cable utiliza eso? Ya lo veremos el próximo día. Pasterizado y fibra óptica principalmente. ¿La puede dar fibra óptica? Sí, también. Sí. En las modalidades que te estoy diciendo de altas capacidades. Porque, ¿Con fibra a sí, hasta el cliente, claro, hasta el cliente. Fibra o coaxial. Anteriormente se montaba coaxial, ya se monta fibra. Principalmente se utiliza fibra. con fibra y luego hay un convertidor que convierte a la línea? Claro, necesita una especie de equipo que es el TR1, que es el que se encarga de esto, de alguna manera, hacer que ese cable lo puedan utilizar otro tipo de terminales. Los teléfonos, los fax, en fin, todo el equipamiento telefónico que tenga la empresa. ¿Vale? Pero no, está bien que preguntes, si de eso se trata. ¿Vale?